percibir, ¿no? En todo el entorno y qué nos transmite, ¿no? Todo lo que veamos. Hay muchas cosas que están ahí presentes, que a veces incluso pasan desapercibidas, que están invisibles, otras son visibles, pero todas esas cosas aportan información durante el proceso de evaluación. Y para ello contamos con la ayuda de pues, uno de nuestros grandes maestros, un gran amigo, en primer lugar, y un gran profesional que muchos de vosotros conocéis, que habéis colaborado y habéis participado seguramente con él, con José Miguel Carreño. Buenos días, José Miguel, muchas gracias Buenos por días, compartir con gracias. nosotros este webinar. José Miguel, para aquellos que no los conozcáis, no hayáis tenido todavía la suerte de conocerlo, ha sido director de formación de SGS durante 20 años. Además, fue el propulsor y fue el director del Máster de Calidad Total de la Universidad Politécnica de Madrid y SGS durante 25 años. Ha sido consultor en proyectos internacionales, auditor de sistema de gestión y, como no, gestor líder, evaluador FQM con una amplia experiencia desde hace pues, bueno, muchísimos años. Tanto FQM también participa y colabora con Fundibec. Y aparte es colaborador habitual del club pues en numerosos proyectos. Tenemos la suerte que siempre que le pedimos ayuda, siempre que le pedimos su participación, un telefonazo y siempre está dispuesto a ayudarnos. Entonces, quiero aprovechar la ocasión nuevamente para reiterar nuestro agradecimiento por su desinteresada colaboración de José Miguel, que siempre está dispuesto a echarnos una mano. Sin más, como siempre, vamos a empezar la sesión. Ya sabéis, a través de chat nos podéis trasladar preguntas. Al finalizar, dejaremos unos minutos para dar respuestas a todas ellas. Paso el testigo a José Miguel. Pediros disculpas por el formato de la presentación, que aunque no sea en formato completo de pantalla, es justamente porque José Miguel es muy dinámico y le encanta, es muy interactivo, le encanta escribir sobre la propia presentación y ir haciendo notas. Entonces, es más fácil en este tipo de formato. José Miguel, todo tuyo, te paso el testigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar, lo de colaborar con el club siempre sería conveniente tener en cuenta que si el club no existiera, le estaríamos reclamando. Por lo tanto, mientras esté ahí y ahora está, ¿sí? Lo único que podemos hacer es apoyarle, ¿sí? y participar todos en su desarrollo y en su potenciación. Bueno, soy... Pues bueno, es un tema, creemos, Alfredo lo dijo al principio, muy interesante. Los objetivos que vamos a hacer, o vamos a tratar de lograr, es reflexionar sobre la importancia de la observación durante una evaluación. Gran parte de la información que manejamos en una evaluación, si os dais cuenta, son datos numéricos y datos verbales que nos ponen en las memorias y los que obtenemos, etc. Pero pocas veces pasamos a lo más interesante, que es lo que es una organización, y eso hay que observarlo. Vamos a mirar que para observar hay métodos, ¿sí? Hay un método tradicional que está muy enfocado en la mejora y es el que más conocemos y más utilizamos cuando hacemos un proceso de mejora o, como dice el modelo ahora, de funcionamiento. Vamos a proponer también durante la presentación un método que es de observación de la transformación de las organizaciones. El funcionamiento y la transformación tienen una naturaleza diferente. El método de observarlas no podría ser el mismo, entendemos. Y vamos al final del todo a sugerir algunos métodos para facilitar la observación, ¿sí? Cómo podemos ver a través de las imágenes visuales que nosotros obtenemos durante una evaluación. Hay métodos que nos ayudan, ¿sí? Y tomarlos nada más que como sugerencia para todo ello. Los temas que vamos a ver son, primero, vamos a hacer una pequeña reflexión de cómo evaluamos. Luego, cómo podemos durante una evaluación percibir lo invisible a través de lo visible que hay en una organización. Vamos a ver y revisar los métodos de observar el proceso internacional tradicional, de observación para la mejora y también el de la transformación y al final técnicas para ver y mejorar nuestra forma de percibir en una organización. Como os dijo Alfredo al principio, tendréis al final un tiempo para poder hacer preguntas y comentarios
de todo ello. Vamos a empezar por lo primero. En primer lugar, ¿qué datos son con los que nosotros evaluamos? Pues básicamente, ¿sí?, utilizamos datos numéricos que nos ponen en la memoria, datos cualitativos, nos dicen que son los mejores, etc., y datos de imagen, ¿sí?, también que son en los que nos vamos a centrar, ¿sí? No olvidéis una cuestión. Lo que son las organizaciones es lo que se percibe de ellas. De ellas percibimos una parte a través de los números que nos presentan, a través de los indicadores, los ratios, etc. Y también de lo que nos dicen. Pero lo más importante es lo invisible, lo que está ahí detrás. Muy bien. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros evaluamos? Datos numéricos que nos presentan, ejemplos de ellos son los indicadores de satisfacción, resultados de rendimiento, resultados de todo tipo, ¿sí? También utilizamos datos o nos presentan datos cualitativos o verbales. Nos dicen que han mejorado, que tienen una estrategia para el próximo año, etc. Pero todo esto siempre nos habla bien del pasado o bien del presente, ¿sí? Y el futuro. ¿Cómo podemos, porque las organizaciones tienen pasado, presente y futuro, cuáles son los datos que tenemos para el futuro? Por ejemplo, vamos a iniciar una transformación, eso es en el presente, pero ¿cómo podemos nosotros ver la transformación que ha habido? Por eso, estos datos nos informan o son útiles estos para el control. ¿Qué es el control? Tengo límite superior, límite inferior. Mientras esté dentro de estos límites, estoy bien. Cuando me salgo de los límites, entonces activo la mejora. Para esto, tengo estos datos que nos presentan durante las evaluaciones, pero este modelo ha introducido, ya estaba en el anterior, pero ha introducido la transformación. La transformación es un concepto diferente. Es todo lo que nace, se desarrolla, llega un momento que muere y desaparece. Por lo tanto, estos puntos de inflexión, ¿sí?, estos puntos de inflexión que son el cambio, ¿cómo podemos percibir que una organización está ya en el nuevo negocio, en el B? Porque el A va por aquí, ¿sí? ¿Cómo podemos percibir que han iniciado este camino? Para el funcionamiento tenemos datos numéricos, nos dicen lo que ocurrió ayer. Tenemos datos cualitativos, nos dicen lo que están haciendo hoy. Pero este modelo ha incluido como parte importante en el 5.2 y también en el 1.4, más bien en el 2.3, ¿sí?, nos habla de la necesidad de los cambios disruptivos y de la transformación de la organización. ¿Cómo podemos ver datos de estos elementos? ¿Sí? Por lo tanto, tenemos dos tipos de información que recibimos a través de las memorias, las reuniones, que es lo que teníamos aquí. Obtenemos de las reuniones, de las entrevistas, datos numéricos y datos cualitativos. Daros cuenta que gran parte de lo que nosotros examinamos durante una evaluación es de lo que ha ocurrido, de lo de ayer y sobre todo del último ciclo estratégico. Pero, ¿y cómo sabemos y tenemos que evaluar lo que va a ocurrir? Por lo tanto, aquí tendríamos que añadir que si hay datos cualitativos, hay también datos de imagen, porque el futuro no tiene datos, no existe aún, ni es una proyección del pasado, como se hace a través del Big Data, ¿sí? El futuro no existe, es algo disruptivo, algo totalmente nuevo.
Ejemplo de ello es la pandemia que hemos tenido. No nos ha servido la proyección que teníamos. Por lo tanto, ¿cómo ver si una organización se está transformando y se prepara para ese futuro? Necesitamos un tercer tipo de datos que son los datos de imágenes, ¿sí? Y hemos dicho que estos, ¿de dónde los obtenemos? Fundamentalmente tendríamos que obtenerlo de la observación, como la ciencia. La ciencia parte de la observación, ¿sí? Observa datos y es capaz de descubrir algo totalmente diferente. Muy bien. Por lo tanto, ¿y dónde obtenemos estos datos y cuándo? Fijaros, ¿sí?, que primero en el estudio que nosotros hacemos de la memoria, luego de las reuniones de consenso que tenemos y de las reuniones que mantenemos con el evaluado, el 90% del tiempo, si os dais cuenta, los obtenemos con el trasero puesto en una silla. Realmente podríamos poner como indicador de las evaluaciones, me perdonáis la grosería, ¿sí?, cuánto tiempo tenemos los evaluadores el culo pegado a una silla. Si es el 90 o el 95% del tiempo estamos con el culo pegado a una silla, ¿qué podemos ver ahí? Pues primero lo que nos han presentado. Y lo que nos han presentado es lo que ellos dicen. Y hemos dicho que las organizaciones no son lo que ellas dicen, sino lo que vemos de ellas. Y solamente podemos ver datos numéricos y datos verbales. Necesitamos una tercera fuente de información, que es la observación. A través de ella podemos ver muchísimo más, ¿sí? ¿Esto qué supone? ¿Sí? Que primero, no hay un sustituto para la observación. Y esto supone también que la observación tendrá que hacernos cambiar nuestras planificaciones. Si antes hemos dicho que el 90% lo pasamos con el culo pegado en una silla, quizás tengamos que nuestra planificación de la evaluación aumentar ese tiempo. De tal manera que si son 3 días mínimo, un día tendría que ser patear la organización. Recuerdo de algún evaluador que dedica, ¿sí?, en torno casi a un día de 3 a estar donde se producen los servicios, porque ahí es donde vemos el funcionamiento y la transformación. Lo vemos a través de lo que vamos a explicar ahora, la observación. Y es cuando confirmamos los datos numéricos y verbales que nos han puesto en las memorias y que nos presentan en informes, etc. Por lo tanto, es necesario un tercer tipo de información para completar la comprensión de la organización. Más aún, en esas evaluaciones donde se patea la organización, resulta curioso que los evaluados tienen una percepción positiva porque ven que se ha podido entender a la organización. Comprender la organización es a través de 3 fuentes, como hemos dicho antes. Primera fuente es los datos numéricos, segunda, los verbales y tercera, los de imagen. Los de imagen tengo que verlos no sentado en una silla. Muy bien. Por lo tanto, la observación es indispensable para una evaluación, entendemos. Y tened en cuenta también, ¿sí?, que los datos que nosotros obtenemos del funcionamiento son siempre del pasado. ¿Podemos conducir un coche mirando los retrovisores? No. Bueno, sí podríamos, pero tendríamos que ir muy lento, ¿sí? ¿Qué son los retrovisores? Los datos de lo que hemos dejado atrás. ¿Podemos conducir un coche mirando el presente? ¿Y qué es el presente? El cuadro de indicadores que tengo, donde tengo la gasolina que tengo, la velocidad a la que voy, las revoluciones del motor. Necesito esos datos.
Pero los más importantes para una organización son los que vienen por el parabrisas, que son los que vienen del futuro. Los datos del presente, que son los que están en el cuadro de mando, los obtenemos a través de datos numéricos y datos verbales, y los del pasado de datos numéricos. Pero ¿y los del futuro? Cuando llego a una curva, yo no sé lo que hay detrás de esa curva, porque no lo veo, el futuro no lo veo. Tengo que intuirlo. Observo si la carretera desaparece de manera cortada, y si desaparece de manera cortada, ¿sí?, yo levanto el acelerador. Pero si veo la punta de las hojas de los árboles al fondo, ¿sí?, no levanto el acelerador. Son datos de imagen. Por lo tanto, son necesarios también. Y no es posible confiar en la extrapolación racional de datos del pasado para ver el futuro. Por mucho, recuerdan ese dicho de Henry Ford, dice, por mucho que yo hubiera mejorado los taxis tirados por caballos, nunca hubiera visto el automóvil. Podría haber mejorado funcionamiento que hizo este modelo. Los taxis tirados por caballos más rápidos, caballos con herraduras insonoras, ruedas, todo lo que queráis, pero nunca hubiéramos podido ver. Se necesita, esos datos de lo que es el futuro se presentan en imágenes, y es importante que los evaluadores tengamos en cuenta, resumiendo todo esto, la necesidad de un tercer tipo de datos para comprender una organización, que son los datos de imagen que los obtenemos a través de la observación, lo cual implica que nuestros planes de evaluación o las agendas quizás tengamos que reflexionar si es necesario empezar a cambiarlo para la parte que es de examen documental. Eso ya la vimos individualmente antes. Ahora el tiempo que tenemos en la organización es para observar esa organización, y no observamos la organización desde una silla. Por lo tanto, ¿cómo podemos percibir lo invisible de una organización a través de lo visible? Miren, el epitafio del cardenal inglés Newman, que está en proceso de beatificación, dice: de las sombras y los fantasmas a la verdad. ¿Sí? Nosotros vemos lo invisible a través de lo visible. O como dice Saint-Exupéry, ¿sí?, lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial de una organización no están en esos números nos ayudan, y también la información verbal, pero es a través de lo invisible de estas imágenes. Vamos a centrarnos un poco en este tema. ¿Sí? Dice Andy Grove, no hay una fórmula de éxito seguro por la que puedas decidir si algo es señal o ruido. Por lo tanto, clarificaremos un poquito ahora a continuación en qué medida... me estoy quedando corto de tiempo. Perdonad, voy a ir un poco más rápido. Mira, los síntomas de lo que es realmente una organización son difíciles de percibir, y es difícil decir si es señal o ruido. Los datos disponibles que tenemos son del pasado, mientras que la transformación aún está en el futuro. No es posible extrapolar datos. Por muchas big data que hiciéramos, no veríamos la pandemia. Para la transformación necesitamos ayudarnos de observación. Los evaluadores, con esas 10.000 horas, dicen los neurólogos que nuestro cerebro necesita 10.000 horas para hacer una tarea, ¿sí?, a nivel de maestro internacional, ¿sí?, tienen ese don de observar. Fijaros esta situación para que veáis un poquito lo que queremos explicar. Lo cuenta Luis Hessner, ¿sí?, en el libro Los elefantes. ¿Quién dijo que los elefantes no pueden bailar? Como sabéis, en 1970 IBM había obtenido sus mejores resultados, y en 1983, perdón, creo que era, ¿sí?, estuvo a punto de quebrar, ¿sí? Entonces,
contratan a Luis Gessner y Luis Gessner cuenta su aproximación, la primera aproximación que tuvo a la empresa. Por supuesto, había visto sus balances, sus números y la información verbal, pero para él la observación directa fue más importante. Tenía que acometer cambios importantes en la forma de actuar de IBM. Y dice, nunca olvidaré mi primera impresión. Me recordó a una oficina gubernamental. Fijaros que está buscando imágenes mentales. Largos pasillos de oficinas cerradas. No había ningún indicio ni ilustración de que se tratara de una empresa informática. Me hicieron pasar, no había ordenador en las oficinas del director. Me hicieron pasar a una enorme sala de conferencias para reunirme con la junta directiva. Los 50 cargos más importantes de la empresa, no recuerdo qué llevaban puesto las mujeres, pero era obvio que todos los hombres en la sala estaban con camisa blanca menos yo. La mía era azul. Un cambio importante para un ejecutivo. Semanas más tarde, en una reunión con el mismo grupo, aparecí con una camisa blanca y me encontré que todo el mundo vestía de colores. ¿Qué vio? ¿Qué nos cuenta ahí? Primero, a través de lo visible, ¿sí? Que es un largo pasillo, inferencia negativa de ausencia de indicios de informática en los despachos de los directores, no eran de su producto. A través de esto vieron lo invisible, que es la norma. El mantener una camisa blanca es la norma. La gente respeta la norma, pero llegó a un tercer nivel, que es lo desconocido, que es un estilo de liderazgo, de imitación al líder. Cuando él a la reunión siguiente, a la primera reunión, llegó con un color de camisa diferente, ¿sí? En la siguiente reunión, ¿sí? Ya aparecieron otros imitando que él iba con una camisa diferente. Por lo tanto, tenemos tres tipos de elementos: lo visible, lo invisible y lo desconocido. Lo invisible y lo desconocido lo vemos a través de lo visible. Otro ejemplo lo tenéis aquí. No hace mucho vimos en un anuncio esto. Estaban buscando una persona de 20-24 años, diestro, vista de 20-20 y altura de 1,55, 1,65. ¿Qué es lo invisible? La percepción del tipo de mano de obra, ¿sí? Que es mano de obra manual. ¿Y cuál es lo desconocido? La infraestructura. El hecho de que busquen diestros quiere decir que hay un nivel en las líneas de producción tan especializado que está pensado para que el tiempo sea menor si las personas son diestras, ¿sí? No hay casualidades, no hay casualidades. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Tenemos que observar. Para observar, ¿sí? Hay dos tipos de observación. Hemos hablado antes de en qué consiste la observación. Ver lo visible para ir a lo invisible y de lo invisible pasar a lo desconocido. Pues bien, una cosa es observar para el funcionamiento y para mejorar, y otra cosa es para transformar. Veamos en primer lugar la observación, ¿qué es? Es distinto de mirar. Mirar es dirigir la vista a un objeto. Ver es percibir mediante el uso de la vista, pero observar es examinar atentamente el objeto, prestar atención. Como hemos visto antes aquí, prestar atención en diestro, ¿sí? O en este caso, prestar atención a lo que has observado. El largo pasillo, la gente que va vestida de blanco, etc. Eso es observar. La observación es diferente si la utilizamos para mejorar un proceso. Los tres elementos del método tradicional es ir, primero, vete a la fuente, vete a observar lo que tienes que ver, vete al taller, vete al centro de formación, céntrate en elementos y objetos específicos y trata de medir las interrelaciones entre ellos. Ahí tenemos un ejemplo. Primero, la mejora, recordáis que le llamaban del círculo. ¿Por qué?
porque se traza un círculo en el suelo y se pide a los empleados, a los directivos sobre todo, que observen qué es lo que hay. Primero, que observen, que vean lo que está delante de ellos. Segundo, que se centren en los elementos y objetos específicos. Aquí tenemos dos elementos, ¿verdad? Y un tercero, que es la zona de paso. Y tercero, que traten de medir las interrelaciones y usar métricas, porque de ahí sale la mejora. Otro ejemplo es aquí. Observamos un taller y vemos, nos tenemos que centrar, primero observar, pero luego centrar la atención en algunos objetos para luego poder activar los planes de mejora en función de las métricas que hemos obtenido. Ahí tenéis otro ejemplo, ¿sí? Principio 2, céntrate en los elementos que están ahí, ¿sí? ¿Qué es lo que, si te centras, y ahora principio tercero, mide esas interrelaciones usando métricas, ¿sí? A partir de aquí es como obtenemos mejoras en la limpieza, en el mantenimiento, ¿sí? Pero es a base de poner en práctica estos elementos. Vete a las fuentes, tienes que entrar en los baños, ¿sí? Y ahora mira la interrelación que hay entre el papel higiénico cerca de la taza que está a la derecha, ¿sí? También la suciedad que tiene ese grifo, ¿sí? Y mira las interrelaciones entre objetos y elementos. Esto es de una organización que se dedica a limpiar para otros clientes. El funcionamiento y la transformación son de naturaleza diferente. ¿Podemos utilizar este mismo método? Parece que no. ¿Por qué? José Miguel, ¿Sí? ¿puedes poner el zoom de la pantalla un poquito más grande que cuando... Gracias. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Los dos métodos son diferentes. El funcionamiento, la observación para el funcionamiento o la mejora, ¿sí? ¿En qué se fundamenta? Siempre es una fuente cerrada. Miramos el taller, nada más, y es dentro del negocio actual. Trazamos, como decíamos antes, un círculo cerrado y desde ahí nos dedicamos a observar lo que podemos ver desde el círculo. Está centrado en la existencia de objetos y elementos y luego establecemos la interrelación, mientras que la transformación, ¿sí?, trabaja con otros principios. Hay que partir no de un círculo cerrado sobre el negocio actual, sino tienes que meterte dentro del negocio, meterte dentro de la pecera, nadar con los peces y luego salir y pensar. Normalmente lo tradicional es, si yo tengo aquí una pecera y tengo peces, lo tradicional es esto, veo y a través de unas medidas que tengo, a veces son encuestas, etcétera, o mis observaciones, trato de ver cuál es el problema que tienen los peces. Pero el método de la transformación, lo mejor es meterse dentro de la pecera, nadar con los peces, ¿sí?, y luego salir y pensar. La experiencia, ¿sí?, esa mentalidad de estar nadando dentro de la organización te da una visión diferente, porque a partir de ahí obtendrás imágenes, ¿sí?, visuales que abarcan lo visible y lo invisible. Y luego cuando salimos tenemos que buscar el significado que hay detrás de esas relaciones, ¿sí? Por lo tanto, para la transformación, tres son los principios. Observar sin hipótesis, mentalidad abierta. Segundo, observa imágenes, fórmate imágenes mentales. Y tercero, busca el significado de las imágenes y de la relación entre las imágenes. No nos da tiempo para hablar esto, ¿sí? Realmente la observación tradicional de la mejora tiene un enfoque hacia atrás, que es hacia lo que no funciona,
mientras que la de el cambio disruptivo y de la transformación es hacia adelante, qué es lo que es la organización, hacia dónde va, resultados, objetivos, soluciones, hipótesis, etc. Por lo tanto, para poder observar en la transformación es muy necesario utilizar, ¿sí?, las imágenes visuales. Y para esto nos referimos a lo que hacen en el Museo MoMA de Nueva York cuando quieren explicar cuadros a los niños, ¿sí? Tienen unas técnicas muy importantes, ¿sí?, que son, primero, ¿qué pasa en esta situación? Segundo, ¿qué ves que te hace decir eso? Y tercero, ¿sí?, ¿qué más puedes encontrar? Veamos esto con un ejemplo, para que veáis cómo podemos descubrir a través de imágenes. Primer principio, te dijimos, con mentalidad abierta. Ahora mira lo visible de la imagen visual, los ojos, la posición de la mano, la inclinación de la cabeza. Y tercero, indaga el significado que hay entre estos tres elementos. Casi seguro que estaréis diciendo la tristeza, la preocupación. No sabemos qué es lo que ha ocurrido. Tendremos que indagar sobre los hechos, pero los hechos no son los importantes. Los hechos los vemos a través de esas miradas, de esas cabezas juntas, etc. Si miráis, por ejemplo, durante una evaluación el centro de formación y veis, ¿sí?, primero observa sin hipótesis, no digas color blanco, no, mira lo que hay ahí. Segundo, fíjate en las imágenes visuales, ¿qué es lo que establece aquí? ¿Sí? Una forma de entender, ¿sí?, la formación, donde hay un señor aquí que enseña y otros que aprenden. Es algo tradicional. Y hay arriba, aquí, un elemento que es el proyector, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué es lo invisible que hay ahí? Una manera de trabajar la formación a modo tradicional, separando el que enseña del que aprende. Hablarán de profesores y hablarán de alumnos. Sin embargo, ¿sí?, mirad, ¿percibís ahora algo distinto? Observa primero, sin hipótesis, déjate invadir por lo que ves. Segundo, mira las imágenes que hay ahí. Y ahora mira el significado. Y el significado, seguro que veréis, aquí es el trabajo compartido, trabajo en equipo, lo cual significa que el enfoque y la planificación de esa formación es diferente a la magistral. Y la actuación de este señor, primero fijaros, tiene una mesa pequeña. No hay casualidades. Lo que hará será ser un facilitador del trabajo que se realiza, porque esta forma se centra en el aprendizaje. Yo estoy viendo el aprendizaje. Lo único que pueden hacer, la función que tiene este señor, es crear oportunidades de aprender. Mientras que el anterior, ¿sí?, no hay aprendizaje, hay enseñanza. Aquí se da formación y enseñanza y hay un docente. Aquí hay un aprendiz que trabaja en equipo para adquirir habilidades y tiene un facilitador, no un profesor. Detrás de todo esto, las cosas no existen porque sí, existen por una razón, ¿sí? Pasamos, no nos queda mucho tiempo y tenemos que pasar a lo siguiente. Hemos querido ver cómo, por ejemplo, vemos lo visible, a través de lo visible, lo invisible, y lo vemos a través de imágenes visuales. ¿Qué técnicas podemos utilizar para ver esto invisible? ¿Sí? Estas son lo siguiente. Vamos a indagar debajo de las imágenes visuales, ¿sí?, y vamos a ver 5 posibles enfoques que nos pueden ayudar a esta parte que estamos diciendo de ver lo invisible. Primero vamos a ir explicando esas 5 técnicas que vimos ahí, ¿sí?
Y vamos a ir explicándolas a través de, primero ver un cuadro, ¿sí? Y luego iremos extrapolando a observaciones que podemos encontrar en una evaluación. Primera técnica. Es importante observar lo periférico. Observad este cuadro de Norman Rockwell. ¿Qué os sugiere este cuadro? Pensad. Si alguien quiere intervenir. Bien. Y si no, venga, rápido. No. Si os dais cuenta, pues muy posiblemente primero os habréis dirigido aquí al centro del cuadro. Pero la información más relevante y la más importante y la que da sentido al cuadro, ¿sí?, es este Makuto. El cuadro es de Norman Rockwell y se titula Policía con niño. Si yo miro aquí puedo ver que están hablando, pero eso no es lo que ocurre, son los datos numéricos y verbales. Realmente la información más importante está en la periferia del cuadro. En una tenemos los datos numéricos, lo central y los datos verbales, pero también las imágenes que están en la periferia. Fijaros, esto es de una organización. Recuerdo que en la presentación el presidente nos dijo, estamos comprometidos con nuestras personas, son el principal activo. Sin nuestras personas no seríamos capaces de, etc. Cuando bajamos a la zona de envasado, pedimos por pudiéramos ir al baño. Los baños son lo periférico de las organizaciones. Tienen una información fantástica. Yo os comento que no hay organización que haya visitado, que no haya ido al baño, no de la dirección, que es al que nos invitan, sino si estás en un colegio, no es al baño de la sala de profesores, sino al baño del patio, porque ahí tienes la información más importante. Y esto es lo que nos encontramos allí. ¿Sí? Si os dais cuenta, fijaros, ¿sí?, dónde está el jabón para las manos. ¿Lo veis? Y fijaros aquí al fondo. Son letrinas aún. Están rotas. Tienen desconchado. Muy posiblemente este es el máximo cuidado que tienen que tiene la organización de las personas. Sin embargo, mirad, ¿qué os dice esto que vimos en una empresa en Japón? ¿Sí? En el pasillo que va hacia los baños. Es periférico, diréis, pero esto no, comparado con el balance y los resultados ya, pero comparado con los índices de satisfacción de la encuesta de clima, ya. Pero quizás aquello es efecto, como dijimos antes, de esto. En una de las esquinas de los baños que van hacia los baños de los trabajadores, aprovechan la esquina y crean un ambiente. No sabemos cómo es esa organización, solamente sabemos lo que vemos de ella. ¿Sí? Lo mismo podríamos decir, por ejemplo, de lo siguiente. Perdón, no tenemos más tiempo. Pasamos al segundo método. Buscar los símbolos. Cuando estamos evaluando necesitamos ver los símbolos. Lo vamos a explicar a través de este cuadro, ¿sí?, de Velázquez, ¿sí?, La rendición de Breda. Ahí vemos al general Ambrosio Spínola, ¿sí?, y también estamos viendo a Justino de Nassau. El símbolo es este. Tenemos que fijarnos en los símbolos. Ese símbolo no abre ninguna puerta. Es el símbolo, ¿sí?, de aceptación de la derrota, pero también podemos ver a través del brazo y podemos ver a través de muchos elementos, como pueden ser las lanzas siniestras, el símbolo de la victoria, que es compasiva. Ver los símbolos. Las organizaciones tienen multitud de símbolos. Mirad.
esta organización tiene una serie de compromisos muy interesantes, pero fijaros, ¿dónde está? ¿Dónde están los compromisos? Debajo de un perchero. ¿Cambia vuestra percepción de esos compromisos? ¿Cambia la percepción? Casi seguro que sí, ¿verdad? Tenemos que observar imágenes que son símbolos. Tercer elemento. Símbolo es esto. En un taller vemos, ¿sí?, una planta. No sabemos cómo trabajan en el taller. El evaluador, cuando llega, lo primero que se tiene que sorprender es sobre ese símbolo e indagar debajo de ese símbolo. Y te encontrarías que te dicen, estas personas que trabajan aquí es el símbolo de nuestro trabajo. Por supuesto, mirad cómo reluce y qué limpieza hay. En esta zona se producen virutas, ¿sí?, porque hacen botoneras para ascensores. Y ellos te dicen, la planta es el símbolo de nuestro trabajo, no la cuida nadie. La cuida la gente que trabaja aquí, las tienen repartidas. Es el símbolo que te lleva a ver lo invisible de cómo es esa organización. Tercer elemento que podemos ver. Aquí tenéis un cuadro, ¿sí? Este cuadro es el ferrocarril, se titula El ferrocarril y es de Manet, ¿sí? ¿Qué falta aquí? Hemos dicho al principio, primera forma, fíjate en lo periférico. Los parking son periféricos, los baños es lo periférico. La limpieza del ascensor es lo periférico. La forma de recibirte como evaluador es lo periférico. Pero no lo olvidéis, lo periférico te lleva a lo invisible. Segundo método dijimos, fíjate en los símbolos. Son los colores de las organizaciones. Entras en la habitación de un hospital y ¿cómo es? ¿Gris o realmente es más dinámica con colores? Eso es lo que es la organización, es lo que vemos de ella. Aquí vemos qué es lo que falta. Si nos fijamos, ¿sí?, detrás de lo que falta está la tecnología, ¿sí?, que es la estación de San Lázaro en París, ¿sí? ¿Qué falta aquí? Si os dais cuenta, en este mapa de procesos faltan los clientes y los grupos de interés. No hay casualidades, diréis, bueno, que no hay casualidades, señores. Eso está ahí por una razón. El evaluador solamente tiene que investigarlo. Y esa razón, ¿sí?, es parte de tu evaluación. ¿Por qué falta ahí? Pues porque tendrán una visión interna de que gestionar es mirar los propios recursos, pero se olvidan de la tecnología, se olvidan de los grupos de interés, de los clientes, de los proveedores, etc. No hay casualidades. Lo mismo, por ejemplo, este es el diagrama que nos presentaron en una ocasión. Si os dais cuenta, la cultura la limitan a la influencia de los trabajadores, pero la cultura de una organización es mucho más amplia. Cuarta forma, ¿sí? Fíjate en detalles. Este cuadro, que es de Matisse, ¿sí?, de principio es un conjunto de colores y figuras que no te dan sentido. Tienes que empezar a fijarte en detalles. Por ejemplo, aquí hay una palmatoria. Esa palmatoria, ¿cómo está? Detalle, finalizando. Tengo un metrónomo. Aquí un aprendiz, porque ahora sí puedo ver la partitura y detrás veo, ¿qué es lo que veo aquí? Una figura humana subida en una silla, ¿verdad? ¿Y el color cuál es? No hay casualidad. Matisse es un gran pintor porque es capaz de transmitir esto. Es el aburrimiento. En pintura es el color
del aburrido. Y fuera, ¿qué se ve por la balconada? ¿Sí? El verde del césped. Lo cual, ¿a qué nos lleva el cuadro? Nos está invitando, anda chaval, deja el piano y vete al jardín. Es aburrido y aquí tengo la supervisora. El cuadro adquiere. ¿Cómo es la supervisora? ¿Podría ser la madre? No, la madre estaría aquí, junto al hijo, porque no tiene rostro. La madre es el símbolo de la ternura, del cariño, del amor, y esta no tiene rostro. Puede ser la profesora de piano, está distante y lejana. Mirad, por ejemplo, ahora estos detalles. ¿Qué indica esto en un centro de salud? Primero, ¿sí?, que el compromiso que tienen de atención personalizada podría orientaros que aquí hay que coger la vez. Y además parece que, ¿qué más podéis ver invisible? Si aquí hay personas sentadas, ¿sí?, no parece que quien haya hecho esto lo ha hecho pensando en las personas, sino en donde él entendía que debía estar. Pero esto mismo lo podemos ver, por ir aquilatando. ¿Qué miráis aquí? ¿Qué podéis ver aquí? Primero, ¿veis la norma detrás? El centro tiene la norma, donde hay que poner el título, pero aquí hay alguien que está por encima de la norma. Y ahora fijaros, ¿qué es esto que tiene ahí? Esparadrapos. No hay casualidades, diréis, bueno, pero no, leed lo invisible. ¿Qué hay debajo de esto? Quien ha hecho esto está por encima de la norma. Solamente tenemos que observarlo. Muy posiblemente esté sobre la ciencia médica también. ¿Sí? Cuarta forma, y estamos acabando. ¿Sí? Lo siento, habría mucho más que explicar, pero no tenemos tiempo para más. Cuarta forma, comparad. ¿Sí? Comparad siempre, ¿sí? Comparad estos dos cuadros. Esto está en el Museo de Arte Moderno, no tiene mucha de Tokio, y no tiene mucha calidad porque es una foto que saqué allí, ¿sí? Es la evolución. Este cuadro es de Yosuda, ¿sí?, de Tesuda Noda, y está de 1968, donde se habían producido unos cambios importantes en el concepto familiar. Y él lo representa muy bien aquí. Si os dais cuenta, comparad los dos cuadros. En el primero es la familia tradicional. ¿Qué tienen aquí? El bonsái. Y aquí, en la moderna, ¿sí?, está un animal de compañía. Las hijas siguen aquí en la familia moderna. El hombre es abatido frente a la postura iniesta que tiene. Y los tres muchachos, los tres hijos, parece que están fuera en las fábricas de Nagoya o algún sitio de estos. ¿Verdad? Comparad ahora estos dos elementos, estos dos criterios que tiene General Motors e Intel, son públicos. Orientación al cliente, entusiasmo, ¿sí? Fijaros, asumir riesgos. Esta es una estructura tradicional, no hay casualidades, solamente tenemos que fijarnos en esas imágenes que decimos. Comparad estas dos oficinas. Esto es personalizado, mirad, hay cosas personales encima de la mesa. Desorden. Esto, las organizaciones son lo que vemos de ellas. O esto, donde el puesto de trabajo es estándar. Aquí, en este no se ve, pero los directivos tienen una sala aparte para ellos. Aquí trabajan en los mismos puestos. El director general trabaja en el mismo sitio y cuando tiene que reunirse se va a una sala como todos. ¿Qué es lo invisible? El concepto de que aquí todos trabajan, hacen la misma función, uno toma decisiones y otro tiene que complementar otras acciones, pero el trabajo para la compañía es igual. Aquí, sin embargo, es personalizado, ¿sí?
Y lo último, no podemos centrarnos en más, tenemos que ser capaces de ver las sombras. Observad este cuadro. Podríamos saber qué época es. Si os fijáis, hay aquí, ¿lo veis? Ramas. Y hay una flor. ¿Será primavera o verano? Además, si nos fijamos bien, el sol, por la posición que tiene y que da en esta zona, que entra por la ventana, nos indica que debe ser ya por lo menos, si es verano, a mitad de día, está en lo pleno, está entrando vertical. Y además, fijaros, sombras. Si me fijo aquí abajo, veo que hay como unos residuos. Ya ha transcurrido parte del día, ¿sí? Podríamos ver ejemplos de esto, es lo de Luis Gessner. ¿Cómo vio Luis Gessner, ¿sí?, los problemas que tenía IBM cuando él quería acometer cambios? Personas que trabajaban con estándares. No era lo que más le podía facilitar para su trabajo, ¿verdad? O José por Miguel, ejemplo, tenemos que acabar esta parte ya. y termino con esto. En el Museo de Chicago, ¿sí?, ¿saben cómo ven cuáles son los cuadros más visitados? Con unas losetas desgastables. No necesitamos contar, podemos ver de esta otra manera. Resumiéndoos un poquito lo que hemos querido decir de forma muy rápida, ¿sí? Primero, en una evaluación nos presentan fundamentalmente datos numéricos y datos verbales que son muy necesarios para comprender a una organización, ¿sí? Segundo, esos no son suficientes. Necesitamos saber utilizar imágenes para poder leer lo invisible que tiene esa organización. Tercero, las organizaciones son lo que observamos de ellas, no solo lo que leemos. Y la observación requiere que seamos capaces de visitar y patear. Y lo último, y de todo, ¿sí?, sería dar el agradecimiento a aquellos de los que hemos aprendido muchas de estas técnicas, muchos de vosotros que estáis ahí, y también de alguien que ha sido maestro para nosotros, en este caso, que es el profesor japonés Ofi Shiba, con el que he estado colaborando 20 años. No sería justo no hacer referencia a él y a vosotros, porque muchos de los que estáis ahí con los que he trabajado, he aprendido muchas de estas cosas por lo que vosotros hacíais. Muy bien, perdonad el retraso, Alfredo. Nada, no hay ningún problema. Mientras me vas cambiando la presentación y pones la otra. Ah, vale, que la tienes ahí, perfecto. Nada, deja la anterior diapo. Eso, perfecto. Vamos a dar paso a las preguntas, ¿vale? A ver, hay una que se ha repetido a lo largo del chat en varias ocasiones. Les ha parecido muy interesante, pero claro, nos plantean cómo hacemos todo esto en una evaluación online, que ahora son las nuevas evaluaciones que estamos realizando. Yo he visto que se pide y se programa previamente, ¿sí?, una buena conexión con el móvil. En alguna que hemos hecho, una clínica que está en Barcelona en concreto, yo os podría decir dónde hay un santo a la entrada, ¿sí?, y quién está, qué color tiene el mostrador de la entrada. Las personas fueron tan amables y dedicamos toda una mañana, ¿sí?, a andar visitando con el móvil. Incluso, como tenían personas muy especiales, ¿sí?, cuando llegamos a una sala donde fueron los mismos pacientes que ellos tienen allí los que intervinieron. Se puede hacer, hombre, nada mejor que estar presente, ¿sí?, pero puedes hacer y decirle, entra ahí en la cocina, abre por favor ese cajón y veréis lo que os encontráis, ¿sí? Bueno, en tu opinión, entonces, ¿se debería de incrementar el tiempo para observar lo que es la organización en la práctica? Totalmente, ¿sí? De 3 días, mínimo un día deberíamos ver los recursos, ver, por ejemplo, todos los apartados que estamos ahora mirando en papeles, verlos en la práctica, porque lo que está en los papeles ya lo sabemos, ya lo hemos leído, y los indicadores también. Ahora vete y confirma eso, porque verás algo totalmente diferente a través de lo visible.
Muy bien. Oye, y en tu opinión, ¿podemos comentar estas observaciones visuales para justificar un punto fuerte o una oportunidad de mejora? ¿O quizás puede ser percibido como algo excesivamente puntual? Podríamos explicar de que, como la ciencia, esto no vale con una sola observación. Esa observación funciona como hipótesis y ahora hay que confirmar las hipótesis con más observaciones que nos aseguren esa información. Un garbanzo no hace la olla, efectivamente, pero lo que sí hemos visto que suele ser muy bien recibida esta información por parte de las direcciones de las empresas. Bueno, una última pregunta. A ver, al final la observación, en tu opinión, ¿crees que es una capacidad innata o puede perfeccionarse como una habilidad del evaluador? Todos nacemos, las mujeres dicen que tienen mucha más capacidad de observar, son capaces de leer en una sonrisa, ¿sí? Lo que a lo mejor los hombres no somos capaces. Pero sin duda ninguna se perfecciona con técnicas como fíjate en lo periférico, fíjate en los detalles, en los símbolos, en lo que falta y compara los elementos. Y esto, si no lo hacemos en el día a día, no esperemos hacerlo en una evaluación. Si cuando estoy tomando una cerveza en una cafetería no observo la limpieza que tiene el mandil del que me atiende o las uñas cómo las tiene, ¿sí?, no seré capaz luego de poner en práctica una habilidad que no tengo durante una evaluación. Hay que desarrollarlo primero en el día a día. Muy bien, fantástico. Bueno, pues con esto vamos a dejar por cerrado tu parte de tu intervención. Simplemente, si me haces el favor de pasarme las siguientes diapos, las siguientes a todos, recordaros que la próxima semana vamos a presentar la guía de interpretación del modelo para el sector sanitario. Os he enviado esta semana justamente una invitación. Va a ser el día 24 de 10:30 a 2 en la Fundación Jiménez Díaz y os podéis conectar tanto presencial como virtualmente. Eso por un lado. Por otro lado, recordaros, pusimos en marcha el pasado verano un curso online necesario para que todos vosotros reciclarais y recordarais el uso y funcionamiento de la plataforma de evaluación FQM Digital. En función de en qué momento hicisteis el curso de transformación, tenéis mayor o menor información. Hicimos esa primera convocatoria que acabó en septiembre. Se nos quedaron algunos de vosotros rezagados. Le hemos abierto en este mes, a principio de este mes, unos días y podéis hacer el curso aquellos que no lo hayáis hecho todavía hasta el día 30 de septiembre. Y por último, pediros que nos ayudéis a mejorar. Os he puesto en el chat el link a la encuesta. Por favor, dedicarnos estos 3 últimos minutos, ya que hemos podido ajustar el tiempo. Aquí ponga 3 minutos. En realidad son 2 o incluso menos. Ayudarnos a identificar en qué aspectos podemos mejorar y también el apartado que queda abierto de vuestros comentarios. Si nos podéis hacer sugerencias sobre vuestros intereses, de qué temas os gustaría que abordáramos de cara a sucesivos webinars de Club de Evaluadores, pues estupendo, serán bienvenidos todos vuestros comentarios, sobre todo ahora que vamos a planificar ya el nuevo calendario de webinars de cara al 2022. Sin más, daros a todos las gracias, darte las gracias a ti, José Miguel. Gracias. Nos ha encantado la presentación, estoy recibiendo a través del chat distintos comentarios al respecto, les ha parecido muy ilustrativa y muy interesante. Darte las gracias, no esperábamos menos de ti, las expectativas eran altas y se han cumplido. Y sin más, daros a todos los que estéis conectados agradeceros vuestra participación y asistencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos vosotros y perdonad la rapidez. El tema es mucho más largo de lo que hemos querido y yo no suelo ser muy bueno para ajustarme a los tiempos. Así que creo que dejamos la parte más importante un poco más débil. Pero bueno, en otra ocasión o en evaluaciones que tengamos conjuntos iremos viendo estas cosas que ponemos en práctica. La presentación, como siempre, la compartiremos con vosotros en la web del club, en la plataforma de conocimiento, así como en la grabación del webinar. Muchísimas gracias. Gracias.